Buenas tardes, hermanos, me da gusto de saludarles nuevamente aquí desde el edificio de la iglesia Emmanuel, y vamos a prepararnos para entrar al servicio adorando a nuestro Dios, cantándole de todo corazón. Así que vamos a entonar unos himnos esta tarde, vamos a entonarlos de todo corazón, y siga la pantalla. Vamos a cantar para comenzar el número 36 en la pantalla. Alabad al gran Rey. Dice: solemnes resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito, ¿qué lengua dirá? Y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa, se ve por su luz. Al mundo él vino, nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén. Vamos a cantar ahora el número 31. 3-1. Se llama este himno "Cuán grande es Él".
claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar congregados en tu casa de oración. Gracias por poderte cantar como iglesia, alabarte y adorarte con estos himnos que hablan de tu persona, de tu carácter, Señor, de tus atributos. Y te doy gracias porque los podemos cantar de corazón y siendo parte de tu familia, Dios, siendo parte de tu plan divino en este reino de Dios en la tierra. Gracias, Dios, por estos himnos. Te pido que nos ayudes a escuchar con atención tu palabra y podamos recibir también de ti la enseñanza por medio del Espíritu Santo y recibir, Señor, todo lo que necesitamos para seguir adelante animados, firmes, constantes, creciendo en tu obra. Madúranos, Dios, y ayúdanos a poner por obra todos tus mandamientos. Pido que des el corazón a todos para oír, escuchar, poner por obra. Y trae, Señor, a aquellos que no han sintonizado todavía, dales el corazón para abrir y escuchar, sentarse. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, pido que hoy lo salves, que hoy es el día de tu salvación. Padre, usa tu palabra, que corra y sea glorificada. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver la lista de oración. Ahí en su lista de oración que les mandé a su correo electrónico, la lista del 13 de mayo del 2020. Ahí tenemos las peticiones de GroupMe. Y para que Dios bendiga el plan progresivo para regresar a congregarnos. La primera fase comienza este domingo, 17 de mayo, para que Dios nos proteja y nos dé el querer y el hacer por su buena voluntad. También oremos por la salud del bebé de Miriam, nieta de la hermana Beatriz. Su bebé tiene fiebre. Oremos para que se recupere pronto. También por la protección de los padres de Alba Velázquez, que están en Guatemala, para que su papá pueda regresar pronto a Estados Unidos y
la hermana Alba lo pueda volver a ver. También protección y salvación para el hermano de Juan Miranda en México, su nombre es Eliseo Miranda. Y por la continua recuperación de Gaudencio y de Rodrigo, ambos compañeros de trabajo de la hermana Magdalena, y también por la hermana Matilde, tiene una situación en corte. Oren para que Dios la guarde, la guíe y le dé gracia, y también por su hermana, y pedimos por los misioneros en el campo batallando con todos los detalles de la pandemia, para que Dios los guíe y Dios los use y para que Dios se manifieste en sus vidas. También oremos por su siervo, mi familia, los siervos de Dios que apoyamos en oración financieramente, los que apoyamos en oración solamente, oremos por ellos. Y también del otro lado de la lista, la parte de atrás, oremos también por el estado de hoy. Estamos orando por los 50 estados por orden alfabético. Hoy nos toca el estado de Arkansas y la capital Little Rock, y también por la paz de Jerusalén, que es el mandato de Dios en Salmo 122, orar por la paz de Jerusalén. Y el mundo, hoy tomé los siguientes 10 países en orden alfabético en el mundo, y nos toca hoy Australia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bahamas, Bangladesh, Bahrein, Barbados, Belice y Benín. Son los países que nos toca orar, por los que nos toca orar hoy. También oremos por el mundo que está pasando por esta crisis del coronavirus, que pasemos los creyentes con fe y el mundo conozca la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por nuestro país, el presidente, el vicepresidente, todas las autoridades públicas, las elecciones en este año. Oremos para que Dios se manifieste. También oremos por los ministerios de nuestra iglesia. Tenemos los 18 ministerios en la lista. Oremos para que Dios obre en cada ministerio y sigamos adelante con ellos, haciendo la voluntad de Dios. Estamos orando por la salud de nuestro hermano Daniel Garlic, el evangelista Daniel Garlic, que está bastante delicado de salud y no sabemos qué Dios va a decidir con su vida, pero oremos para que Dios le dé gracia y fortaleza a su familia para pasar este valle. Por favor, oren por él. También vamos a orar por mi mamá. Pido oración, la mamá de Samuel López y la mamá de Abraham Real. Bueno, hermanos, son las peticiones que están en la lista de oración. Vamos a leer la carta misionera y después vamos a tener tiempo de oración. Buenas tardes, hermanos. Es una gran bendición nuevamente estar con ustedes. Amén. Hoy nos toca la carta misionera de la familia Esparza. Ellos están en Culiacán, Sinaloa, México. Dice la carta: Dios les bendiga, pastor e iglesia. Es una bendición poderle informar a través de este medio de lo que Dios está haciendo a través de esta contingencia. Estos días hemos visto cómo el Evangelio ha llegado a mucha gente a través de las redes, no solo de nuestra entidad, sino de muchos países. Por medio de las redes hemos tenido contacto con otras personas. Como han de saber, en medio de esta contingencia no podemos salir a testificar, ya que nos tienen restringidas las salidas. Pero por medio de las redes hemos compartido la palabra de Dios a través de predicaciones los días miércoles y domingo. Y de lunes a viernes tengo devocional por la mañana a las 11 a.m. Y mi esposa los lunes tiene devocionales para mujeres. Hermanos, pedimos de sus oraciones en especial por 3 hermanos que están trabajando en los hospitales que atienden a los contagiados por este virus. Por el hermano Alfonso, por la hermana Cecilia y Lupita. También estoy en contacto con cada miembro de nuestra iglesia, manteniéndonos en comunicación y animándoles. Visitamos lo que es la misión de los Tares y nos dio una gran tristeza, ya que estaba solo. El dueño del campo agrícola decidió mandar a la gente a su estado natal. Pido de sus oraciones para que Dios les proteja y supla sus necesidades y que en el próximo periodo volvamos a verles a todas las familias. El centro de rehabilitación también ha cerrado sus puertas. De igual manera, pedirles
que sigamos orando por esas personas. Damos gracias a Dios siempre por proveer para nuestras necesidades y pedimos que nos fortalezca para seguir adelante en esta situación. Por la gracia de Dios, toda mi familia y miembro de nuestra iglesia estamos bien. Mis hijos están tomando clases en casa, desde el mayor que está en la universidad hasta el pequeño que está en primaria. Ellos están contentos y tranquilos. Damos gracias a Dios por ello. Como siempre, agradecidos con Dios por sus vidas y por el amor para dar a la obra de Dios. El Señor es bueno y tiene especial cuidado de sus hijos. Manténganos siempre en sus oraciones, que ustedes están en nuestras oraciones también. Peticiones de oración por nuestra salud y crecimiento espiritual, personal, familiar y congregacional. Por provisión y protección, que Dios nos use en medio de esta contingencia para ganar más almas para Cristo. Sus misioneros, la familia Esparza. Gracias. Amén. Bueno, es una oportunidad especial a apoyar misioneros, y esta familia que conozco desde hace muchos años allá en Alabama, y me da gozo escuchar que Dios les está usando en Culiacán, Sinaloa, México. Vamos a orar por ellos, por lo que mencionaron que se necesita, y orar para que pronto podamos salir otra vez a testificar y llevar el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar 15 minutos, ya sabe la rutina. Vamos a poner en la pantalla lo que estamos haciendo, un poco de música de fondo, y vamos a orar unidos en la lista de oración de corazón, unos por otros, intercediendo. Que Dios les bendiga.
Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de permitirnos congregar virtualmente unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, orando por las mismas cosas. Y te pedimos, Señor, no tanto estar enfocándonos en las circunstancias que nos rodean y en los problemas que tenemos, en las adversidades que sufrimos, pero ayúdanos a enfocarnos en la persona de Dios, en ti, Señor. Enfocarnos en tu gloria, enfocarnos en tu presencia, en tus promesas, enfocarnos, Señor, en tu provisión y todo lo que tú tienes planeado para nosotros. Gracias por este tiempo de oración, Señor, que estamos en la presencia del Todopoderoso, de un Dios soberano, de un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios fuerte. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a orar como conviene, de acuerdo a tu voluntad. Señor, te adoramos porque sabemos que tu reino viene y te rogamos que venga más pronto, Señor, que reines pronto en la tierra y estés sobre el trono de David allá en Jerusalén, reinando por 1000 años. Te pedimos que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre, añoramos esos días donde tu voluntad se ha hecho en todo y por todos. También te pedimos, Padre, que no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, guárdanos del maligno, de los malos, Señor, líbranos de enfermedad. Y te pido también, Padre, que nos sigas proveyendo nuestro pan de cada día. Padre, provéenos. Necesitamos aprender a confiar en ti, depender de ti, Señor, a administrar lo que nos das con sabiduría y, Señor, a buscar tu rostro para decisiones financieras todo el tiempo, Señor, y decisiones también morales y de todo tipo. Dios, ayúdanos a buscar tu rostro. Padre, te pedimos también que bendigas el tiempo de la enseñanza. Te rogamos por el mensaje, que tu palabra corre y sea glorificada. Los cantos que vamos a entonar, Señor, el especial, pido que todo sea agradable a ti, que te regocijes en la gloria y en este lugar, cuando escuches y veas, Señor, lo que está pasando. Y Padre, te pedimos también por las peticiones de GroupMe. Pido que guíes el volver a congregarnos este domingo 17, poco a poco, Señor, los grupos, en grupos pequeños. Te pido que nos dirijas, que pongas el querer y el hacer por tu buena voluntad. También te pedimos, mi Dios, por la salud del bisnieto de la hermana Beatriz, hijo de Miriam, por su salud, para que tú le quites la fiebre, Señor, y lo ayudes a fortalecer, sentirse mejor. También pedimos por los padres de Alba, Padre, que los pueda volver a ver la hermana, y pedimos por el hermano de Juan Miranda, Padre, está con él, toca su cuerpo, su espíritu, su ser, transfórmalo. Y, Señor, también pedimos por los enfermos, todos los que están convalecientes. Padre, te rogamos por este país, para que tú estés con los líderes y les des sabiduría y temor de Dios. También te rogamos por el estado de Arkansas y Little Rock, que tu palabra corra en esos países. Te pedimos por la paz de Jerusalén y por los 10 países que hoy nos toca orar. Pedimos por que en cada de esos países, en Australia, en Austria, en Azerbaiyán, en Bélgica, en Bahamas, en Bangladesh, en Benín, en Barbados, en Belice, en Benín, pueda haber iglesias, Señor, pueda haber testimonio, pueda tu palabra correr y ser glorificada. Y, Señor, te rogamos tu dirección para seguir apoyando misioneros y, Señor, que familias se sigan rindiendo al campo misionero para servirte. Padre, está con los ministerios de la iglesia, y pido que cada ministerio pueda reiniciar en su tiempo, en su momento. Los que están funcionando, que les des tu prosperidad, tu bendición, y que tú, Señor, des a los hermanos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Te rogamos por ese servicio, Dios. Pedimos tu especial presencia. En el nombre preciosísimo de Cristo Jesús, te pedimos estas cosas. Amén. Muy bien, vamos a continuar esta tarde y vamos a tener un especial en canto y después la predicación de la palabra de Dios.
Abran sus Biblias, hermanos, por favor, al Salmo 139, versículo 14. Por favor, Salmo 139, versículo 14. Y vamos a leer juntos este pasaje de la palabra de Dios, solamente un versículo, así que lo podemos leer juntos, ahí usted en casa, yo aquí detrás del púlpito. Salmo 139, en el versículo 14. Fíjese lo que dice las primeras dos palabras: te alabaré. Leamos juntos. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Padre, te pido que me guíes esta tarde para predicar tu palabra. Tu palabra pueda correr, ser glorificada, y que unjas mi mente, unjas mi boca. Me dé, Señor, libertad para hablar tu palabra, y sea tu Espíritu quien la lleve al corazón de corazones. Y, Señor, haga la obra para la cual la has dejado. Señor, transforme vidas y nos conmueva. Y, Señor, nos ayude a corregir áreas de nuestra vida donde no estamos adorando correctamente, como es bíblico que adoremos. Ayúdame, Señor, a exponer este tema de la enseñanza esta tarde. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar un mensaje esta tarde acerca de la adoración. Y note cómo comienza este versículo. Dice, te alabaré. Te alabaré, dice el Señor. La alabanza, amados hermanos, es una decisión. Nadie alaba por accidente. Todo adorador debe de hacerlo en espíritu, en verdad. Todo adorador debe de hacerlo voluntariamente, a propósito. La adoración, quiero definir lo que es adorar. Adorar es rendir culto a la divinidad, a nuestro Dios, y solamente a Él. ¿Y cómo rendimos culto a nuestro Dios? La adoración comienza primeramente en nuestra mente. La adoración tiene que ser concebida en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y es un ejercicio donde el creyente, el adorador, va a admirar a Dios, va a asombrarse en su contemplación diaria de la persona de Dios. Esa es una de las partes para adorar, algo que tiene que ver con nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, donde el creyente va a ponderar, va a admirar, va a asombrarse de Dios. La siguiente parte de la adoración es el acto donde, más allá de lo que sucede en el alma, en el espíritu, es el acto que nosotros hacemos para dar reverencia, para dar culto a Dios. Y esto es a través de la obediencia. Muy interesante, pero la primera vez que se menciona la palabra adorar en la Biblia es en Génesis 22. Si usted lo puede ir a ver conmigo. Primera vez que se menciona este concepto, esta verdad, de esta manera, con estas palabras, es por Abraham. Y ahí en el versículo 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice, iglesia? Adoraremos y volveremos a vosotros. El concepto de adoración no era algo extraño para Abraham, pues Abraham, siendo de Ur, de los caldeos, él conocía de la adoración a los dioses falsos y cómo
les rendían culto y tributo y loor a estos dioses falsos. Pero aquí Abraham está adorando al Dios vivo, al Dios verdadero. Y esta palabra adoraremos es un verbo que está hablando de postrarse. Postrarse con el rostro hacia la tierra. Una forma de humillación, de total entrega y consagración a Dios. Pero vemos que más allá de esta posición y de esta actitud de Abraham de adorar a su Dios, está la obediencia. Y esa es la segunda parte de la adoración, más allá de pasar de la mente, del corazón, de nuestro espíritu. La adoración tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Yo adoro a Dios obedeciéndolo de corazón con una actitud correcta. De esa manera yo estoy adorando a Dios. Así como Abraham adoró a Dios cuando dice el Señor en el versículo 2 de Génesis 22, dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahí vemos cómo Abraham va a adorar, esto es, Abraham va a obedecer a su Dios. Bueno, eso es de manera general, de una manera rápida, la definición de adorar. Pero volvamos a nuestro texto en Salmo 139, en el versículo 14. Fíjese, otra verdad que aprendemos muy importante allí en el versículo 14, y es donde voy a empezar el bosquejo del mensaje. En Salmo 139, versículo 14, dice, te alabaré. Vemos, es un verbo, es una decisión. Pero dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Y luego esta frase es la que inspiró el mensaje. Estoy, ¿qué dice iglesia? Maravillado. La adoración nace de un corazón, de un alma que está maravillada con Dios. Otra forma de decir maravillado es la palabra asombro. El salmista está maravillado, el salmista está asombrado. El salmista está en un temor reverente por reconocer la grandeza de su Dios. Maravillarse, este asombro, es un ingrediente básico en la adoración. Aquí tengo yo 3 ingredientes básicos. No voy a hablar de los 3 ingredientes, nada más voy a hablar de uno esta noche. Pero tengo 3 ingredientes básicos en la adoración. Uno de ellos es el asombro o el maravillarse. Otro es el testimonio, dar testimonio. Y otro es la consagración, una vida en santificación. La Biblia dice que sin la santidad nadie podrá adorar a Dios. Son 3 ingredientes básicos de un adorador. Hoy voy a enfocarme solamente en el asombro, que es el maravillarse, como dice la Biblia. Y tengo 3 puntos, usted que está tomando notas, 3 puntos en el mensaje. Primeramente, voy a hablar de la profundidad del asombro. ¿Qué tan profundo afecta a una persona cuando está asombrado con su Dios? Maravillado con su Dios, como dice el salmista. Estoy maravillado. Y note la profundidad. Y mi alma lo sabe muy bien. Mis amados hermanos, cuando un cristiano va a adorar a Dios, debe estar asombrado, maravillado en lo más profundo de su ser. Como dice aquí, mi alma lo sabe muy bien. El asombro es la admiración, la fascinación,
el maravillarse de Dios. Y vemos que el asombro es algo que todo creyente necesitamos tener para poder adorar a Dios a una altura, a un nivel más alto de lo que jamás lo hemos adorado. Es interesante cómo Dios, y hablando de la profundidad del asombro, el asombro es tan profundo, amados hermanos. Fíjese lo que les voy a decir. El asombro es tan profundo que para asombrarnos necesitamos ser como niños. Así de profundo es el asombro. Pastor, ahora sí que ese punto no me gustó. ¿Cómo que para asombrarse hay que ser como niños? Sí, mis amados hermanos, para asombrarse tenemos que volver a ser como niños. Muchos de nosotros, adultos, jóvenes, hemos perdido ese asombro. Hemos perdido la capacidad de maravillarnos, de ver con una admiración la persona y la obra de Dios. Y el Señor Jesús, cuando Él está enseñándonos cómo debemos ser como cristianos, como creyentes, para poder ser primeramente salvos, necesitamos ser como niños. Miren lo que dice Mateo 18 en el versículo 3. Ahí en Mateo 18, en el versículo 3, fíjese qué importante lo que dice el Señor. Dice la Escritura lo siguiente. Dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como, ¿qué dice? Niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dios sabe que los niños tienen humildad. Los niños tienen una capacidad maravillosa de creatividad y una capacidad de asombro y de maravillarse por las cosas. Un niño tiene una gran admiración por un insecto. Un niño tiene una gran admiración por un pétalo de una flor, por un río que corre caudalosamente, por el viento que sopla y mueve las ramas y las hojas y hace ruido. Un niño puede ser admirado y quedar asombrado por esas cosas. Es exactamente lo que usted y yo hemos perdido. Esa capacidad de admirarnos, capacidad de asombrarnos por las cosas que Dios ha creado, por las cosas que Dios hace, y más aún, entrar a un punto más profundo del asombro es cuando nosotros empezamos a meditar en las cosas de Dios. No solamente la observación de la naturaleza que nos debe asombrar. Qué maravilloso es el Creador, qué perfecto es aquel que diseñó el ojo, el oído, aquel que diseñó las aves, aquel que diseñó el agua y todos los elementos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Debemos regresar a la profundidad del asombro, a ser como niños. Vea lo que dice Salmo 77, por favor. Ahí en Salmo 77, versículo 11. Salmo 77, en el versículo 11. Fíjese lo que dice el Señor: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus, ¿qué dice iglesia? Maravillas antiguas. Yo creo que así era como los cristianos antiguos, los creyentes en el Antiguo Testamento, pasaban conocimiento de boca a boca, de vida a vida, de generación a generación, hablándole a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos de las maravillas de Dios. Hoy en día tenemos teología, hermanos. Hoy en día tenemos mucha teología. Tenemos a Dios todo averiguado. Tenemos a Dios bosquejado. Tenemos a Dios definido a nuestra forma de entender. Tenemos a Dios explicado y tenemos a Dios categorizado.
y no estamos abiertos a ninguna otra cosa que sale de ese contexto que le hemos puesto a Dios. Y es por eso que necesitamos volver a admirarnos y asombrarnos, a maravillarnos de las grandes obras de Dios como su creación y también de las grandes obras que Dios ha hecho espiritualmente como la salvación en su vida. Empezar a meditar lo que Dios ha hecho al salvarnos. Quizá ir más profundo de la teología. Y la teología nos habla de verdades. Pero es interesante que si vamos a pasar a ser adoradores, tenemos que dejar teología, no dejarla a un lado, pero dejar de enfocarnos en la teología e irnos a la doxología. ¿Qué es la doxología? Bueno, la doxología es cuando el creyente, el cristiano, está hablando de las obras, de las características de nuestro Dios. Por ejemplo, usted puede ver la doxología, que es una forma de alabanza a la divinidad que habla de su Trinidad, de que Dios es trino, a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo, y empezar a adorar. ¿De qué sirve el conocimiento si no adoramos a Dios? La Biblia dice que el conocimiento nos envanece, el conocimiento nos hace inútiles para cumplir el propósito más importante, que es adorar, glorificar a nuestro Dios, para que Él sea agradado con nuestras vidas. Por eso, volviendo al Salmo 77, versículo 11, dice: me acordaré de las obras de Jehová, si haré yo memoria de sus maravillas antiguas, y meditaré en todas sus obras. Y hablaré de tus hechos. Es importante meditar, amados hermanos, de Dios. A veces leemos la Biblia demasiado rápido y no tomamos tiempo para meditar, pensar y repensar en lo que estamos leyendo y encontrar que todo lo que leemos nos lleva o nos debe llevar a la admiración, a maravillarnos y al asombrarnos de nuestro Dios. Y, pastor, el asombrarse es para los ignorantes, pastor. Yo sé que los indígenas allá, cuando llegaron los españoles a México o a América Latina, se asombraron cuando vieron los caballos. Porque eran ignorantes, pastor. No tenían caballos allá y pues por eso los vieron y bueno, wow, ¿qué es esto? No estoy hablando de eso. La adoración no tiene que ver con ignorancia. El asombro no tiene que ver con ignorancia, pero fíjese, todo lo contrario. El asombro tiene que ver, o el asombro nace del conocimiento. Yo no puedo más que pensar, estaba yo meditando para preparar este mensaje y Dios me trajo a mi mente a Tomás Alva Edison. Ahí levante la mano en su cuarto, en su sala, en donde usted esté, si usted sabe quién es Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison es el inventor de la bombilla eléctrica, de los focos que los conocemos. Y este hombre, Tomás Alva Edison, era un genio. Y él tenía un gran asombro, tenía una gran admiración, tenía una actitud de maravillarse por la ciencia. Y déjeme decirle, el asombro es el semillero de la ciencia. Si la ciencia va a avanzar, tiene que haber científicos con asombro de que aún no saben nada y cómo las cosas se dan. Y los mayores descubrimientos han sido hechos por hombres que tenían esa capacidad creativa y de asombrarse, de maravillarse, quizá por cosas tan sencillas, pero que nadie ponía atención. Y así tenemos un gran Dios que nos da un amanecer, que nos da el sol, la luna, las estrellas, pero no ponemos atención para asombrarnos y maravillarnos. ¡Qué grande es nuestro Dios! El asombro no nace de la ignorancia, pero nace del conocimiento. Tomás Alva Edison, él miró la electricidad. De alguna manera, él admiraba, asombraba, se maravillaba de la electricidad. Es energía.
que tenía efectos luminosos, caloríficos, mecánicos, químicos. Y él entendía un poco que se debía a la separación o el movimiento de los electrones que forman los átomos. Y él está, Tomás Alva Edison, asombrado con esto. Y tratando de ver qué puede hacer, cómo puede poner su idea a funcionar si él entiende. Y es igual, amados hermanos, con el cristiano. Si nosotros estamos en asombro con Dios, en una continua contemplación de la maravilla de la persona de Dios, si nosotros estamos continuamente reconociendo qué grandioso es nuestro Dios, vamos a poder hacer cosas más grandes para Dios cuando caigamos postrados en adoración, porque Dios está buscando adoradores de verdad. No gente que tengamos religión y que tengamos teología, pero que tengamos una vida de obediencia, una vida de entrega, de consagración, una vida rendida al Señor, donde estemos siempre asombrados, maravillados de Dios, para ver qué más es que Dios va a hacer en mi vida, qué más es que Dios puede hacer a través de mí. El asombro, vemos el asombro es profundo. Tan profundo como ser como un niño otra vez. Me llamó la atención. Ya había escuchado yo esto en asuntos pedagógicos, pero estudios muestran que la creatividad de los niños que incluye asombro y creatividad, la creatividad de los niños que incluye asombro e imaginación, fíjese, disminuye un 90%, repito, estudios muestran que la creatividad de los niños, que incluye asombro e imaginación, disminuye después de las edades de 5 a 7 años. Después, cuando los adultos llegan a una edad de 40 años aproximadamente, tienen el 2% de la creatividad que poseían cuando tenían 5 años de edad. Fíjense, los niños, Dios les ha dado una gran creatividad, una gran imaginación, una gran capacidad de asombro, una gran capacidad de admiración y de estar contemplando las cosas que no entienden para ver que hay algo hermoso en ellas. Por eso Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. Y los discípulos, los seguidores, les impedían ir a Jesús. Fíjense qué interesante es entender la profundidad del asombro. Pero segundo punto de 3, el valor del asombro. El asombro es profundo porque cambia el alma, cambia el espíritu, cambia mi vida de adoración. Me va a cambiar para que Dios pueda revelarse más y yo pueda descubrir cosas grandes de Dios, hacer grandes cosas para Dios, como así Tomás Alva Edison descubrió o inventó esa bombilla eléctrica. El valor del asombro. El asombro es tan valioso que va a enriquecer mi vida de adoración a Dios. Usted y yo necesitamos mejorar nuestra vida de adoración, amados hermanos. El asombro no es entretenimiento. Usted no va a mirar algo para entretenerse. Vamos a ver el atardecer y vamos a entretenernos viendo el atardecer. Vamos a salir a ver las estrellas y a ver cuántas constelaciones vemos para entretenernos. O a ver si vemos la luna bien clara, o a ver si alcanzamos a ver un planeta y entretenernos. No. El valor del asombro es que cuando tú te asombras, entendiendo que hay un creador, entendiendo que hay un propósito a todo lo que Dios hizo, entendiendo que Dios nos ha dejado las cosas que se ven para que nosotros le adoremos mejor, el asombro, la admiración, el maravillarnos tiene un gran valor en la vida del cristiano. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Ahí en la palabra de Dios, si usted va a Salmo 42, versículo 1, por favor. Fíjese el valor del asombro
de la vida del salmista, el rey David. Salmo 42, versículo 1. Dice la Escritura: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, aquí Dios está hablándonos a través del salmista David, cómo David brama o clama por él, por la presencia de Dios. Esto es una gran anticipación, expectación, tener una gran esperanza de ver a su Dios, de estar con su Dios, de contemplar a su Dios, porque no hay nada que pueda satisfacer la sed del salmista, que pueda aplacar las ansiedades del salmista, solamente estar en la presencia de Dios, porque él ha aprendido que en la presencia de Dios, en adorar a Dios, hay gran paz y bendición. Vemos otro ejemplo, el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro contempla a su Mesías, Lucas capítulo 5, versículo 8. Lucas 5, 8. Cuando Pedro contempla a su Mesías, fíjese lo que dice la Escritura, Lucas 5, 8. La palabra de Dios dice lo siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué, hermanos? Pecador. Qué gran valor tiene maravillarnos de lo que Dios es, de lo que Dios hace. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Vea lo que vamos hacia atrás. Lo que Dios hizo en el versículo 4 nos explica: cuando terminó de hablar, el Señor Jesús estaba en la barca de Pedro, hablando a la multitud. Terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Aquí vemos la admiración, el asombro por la provisión de Dios, pero no solamente la provisión de Dios, vemos por la autoridad de Dios. ¿Cómo es que Dios hizo llegar a esos peces a la red? Les habló, les mandó un correo electrónico, les habló por teléfono, les mandó un texto, telepáticamente. ¿Cómo lo hizo? Solamente lo deseó, lo pensó y los peces fueron a la red. No sé, no dice la Biblia cómo lo hizo. No nos da detalles, solamente dice que echando la red, esto es, obedeciendo al Señor, dice la palabra de Dios, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Fíjese qué capacidad o qué oportunidad, más bien dicho, tan hermosa en este momento de que Pedro contemple a su Mesías. Pedro se asombre de cómo Dios hizo algo insólito, un milagro, y Pedro se empieza a poner a pensar, a imaginarse todas estas cosas. Y amados hermanos, es lo que el creyente necesitamos para adorar a Dios. No leer estas líneas y decir, pues bueno, pasó, pero pensar qué grande es Dios. Cuando Dios está en la barca, Jesús está en la barca y la tempestad azota la barca donde van los discípulos, el Señor es despertado por los discípulos, Él reprende el viento, Él reprende las aguas, y qué asombro, qué contemplación, qué maravilla cuando los discípulos ven a su Dios hacer eso. ¿Cómo es que los vientos te obedecen? ¿Cómo es que las aguas se calman? ¿Cómo es que el mar encrespado se pone como un espejo? ¿Cómo es? Empezar a ver que nuestro Dios es maravilloso, que Él no tuvo que trabajar toda la noche para parar la tempestad. Él simplemente lo mandó y fue hecho.
Y esta contemplación, este asombro, esta admiración de nuestro Dios nos lleva a ver que hay un gran valor, amados, en leer la Biblia de tal manera que podamos quedar asombrados de nuestro Dios. El problema es que hemos visto demasiada televisión y hemos visto demasiado ciencia ficción y ver cosas que suceden que son computarizadas, que no son realidad, y eso como que nos vacuna de imaginarnos que esto que está en la Biblia no tiene nada que ver con computadoras ni con programas electrónicos o programas de computación. Tiene todo que ver con un Dios que es maravilloso, que es admirable. Un Dios que tiene omnipotencia, omnisciencia, un Dios que es fiel y bueno con su pueblo y nos provee y nos enseña de su persona. Aquí podemos ver que esto tiene gran valor. ¿Por qué? Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pero note el valor, hermanos. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. ¿Cuándo hemos caído de rodillas escuchando una tormenta afuera y diciendo: Dios, gracias porque eres todopoderoso? Porque tú tienes en control los rayos, los relámpagos, los truenos, la lluvia, los vientos, todo está en tu control, Señor. Te adoro por eso. Tomamos las cosas tan de hecho. No nos paramos a contemplar, a admirar. Qué grande es Dios. Fíjese el valor del asombro, del maravillarse. Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, note, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro reconoció su condición. A veces venimos a la iglesia, estamos en la iglesia y no estamos contemplando, no estamos admirando, no estamos asombrados del Dios a quien servimos. Y no podemos a veces ni doblar rodilla en el altar, decir: oh Dios, gracias porque eres quien eres. A veces no podemos ni siquiera tener una emoción que nos haga derramar una lágrima y decir: oh Dios, qué maravillosas son tus obras, qué bueno es ser tu hijo, qué privilegio es ser parte de tu familia. Señor, gracias por venir a buscarme, gracias por salvarme. Porque, amados, hemos perdido el asombro, hemos perdido la capacidad para admirar y maravillarnos de Dios. Y ya todo lo sabemos. Ya tenemos bosquejos de Dios. Ya tenemos hechas diagramas de Dios. Tenemos definida teología de Dios. Pensamos que ya todo lo sabemos. Cuando, hermanos, a Dios nadie lo tiene averiguado. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nadie. ¿Quién lo instruirá? Nadie. Estaba pensando, eso es algo chusco y chistoso, pero en realidad es verdad. Tener una relación con Dios de asombro y de admiración es como el matrimonio. Los que están casados, felices, los que están agradecidos con Dios por su esposa, saben de qué estoy hablando. Un esposo tiene una admiración por su esposa que no deja de ser. Esto es, no se acaba en la luna de miel, no se acaba después de un año de casados, ni después de 5, ni después de 10, ni después de 20, ni después de 30, ni después de 50. Hay una admiración por la persona que Dios te dio. Hay una apreciación, hay un asombro. Es muy interesante, pero en el matrimonio todos cambiamos. Yo no soy
el jovencito, todavía estoy jovencito, pero no soy el jovencito con quien mi esposa se casó hace 26 años. Yo he cambiado. Y mi esposa ha cambiado. Una mujer cambia continuamente, un hombre cambiamos. No somos los mismos. Pero Dios nos permite esos cambios. Fíjese cómo no nos quedamos estáticos. Así como me conociste, así sigo toda la vida. Pero hay cambios para que a través de esos cambios aprendamos a admirar, aprendamos a asombrarnos de las maravillas que Dios ha puesto en una persona, sus capacidades volitivas, su corazón, cómo esa persona que ama a Dios puede ser engrandecido su corazón. Y Dios nos ha dado un mandato, varones, a que vivamos con nuestras esposas en sabiduría. Fíjese, qué interesante, ahí en 1 de Pedro 3, versículo 7. 1 de Pedro 3, versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente, fíjese. 1 de Pedro 3, del versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, ¿qué dice? Sabiamente. Esa palabra sabiamente es la palabra gnosis, que está hablando de acuerdo a conocimiento. Yo quiero preguntarte, varón, esposo, quizás no digas demasiado porque estás en casa junto a tu esposa, pero ¿conoces a tu esposa al 100%? La verdad es que un varón honesto va a decir no. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas de ella, cosas buenas, maravillosas, su persona, su carácter, su personalidad, su forma de ser. Siempre estoy aprendiendo cosas nuevas de ella. Tengo muchos años casado, pero sigo aprendiendo, sigo asombrado, sigo maravillado. Y es lo que está diciéndole Dios aquí a los varones: vivir con las esposas sabiamente. Esto es como un científico que está estudiando una flor y que no acaba de ver las capacidades, las características, los detalles, los colores, las texturas de esta flor, porque hay tanto que investigar, tanto que aprender. Así es el matrimonio y así es Dios, amados. El matrimonio, Dios es igual. Nunca vamos a acabar de conocerlo, de admirarlo, de apreciarlo. Y el matrimonio es un ejemplo muy simple y no perfecto. Pero hablando de Dios, allí es profundo, perfecto, porque Dios es siempre el mismo. Él no ha cambiado, pero nosotros no hemos todavía ni siquiera conocido la superficie de quién es nuestro Dios. Nos va a tomar la eternidad, allá en el cielo, comprender su altura, profundidad, anchura del amor de Dios. Por eso el Señor dice: vive en asombro. No te acabes de agradecer a Dios porque Él te salvó un día. Vimos, el asombro tiene un valor. El asombro es profundo. Primer punto, el asombro tiene un valor. Tercer punto, el pragmatismo del asombro. El asombro es práctico. El pragmatismo del asombro. Esto es, debemos estar asombrados por lo que Dios hizo en nuestras vidas. Me encanta, me han escuchado predicar bastantes veces o mencionar la zarza ardiente. Quiero mostrar otra vez, ir a este pasaje, porque Dios me guía cuando preparo mensajes a ciertos pasajes para explicar verdades espirituales, y quiero que vayamos a Éxodo 3, y aquí vemos la zarza ardiente. Es una experiencia que Moisés tuvo en la presencia de Dios para entender a Dios como no lo había entendido antes. Y dice Éxodo 3, dice, versículo 2, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Cuántos cristianos modernos, si viéramos una zarza ardiente, nos pasamos de largo? Nos llega una llamada telefónica y dejamos la zarza ardiendo a un lado. Nos tenemos que ir a hacer algo y olvidamos la zarza ardiente a un lado. Estamos tan
tan distraídos de poner tiempo y esfuerzo en asombrarnos de Dios, en admirar a Dios, en maravillarnos de Dios. Dice usted, pastores, que Moisés no tenía nada que hacer. Estaba ahí con las ovejas, estaba con los brazos cruzados, ni siquiera había teléfonos celulares para que se distrajera Moisés con Facebook, o para que Moisés estuviera texteando con sus amigos, o con Séfora, su esposa, o porque no tenía nada que hacer. Por eso fue a ver la zarza ardiente. Yo creo que eso es una de las cosas que nos han limitado nuestra imaginación. Todo ya está hecho. Tenemos teléfonos, tenemos todo. No necesitamos creatividad ni imaginación. Cuando aquí vemos a un Moisés que ve una zarza ardiente y la zarza no se consumía, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Fíjese, ¿por qué causa la zarza no se quema? Moisés está hablando como si fuera científico, como si tuviera telescopios, microscopios, tuviera cosas químicas. No, Moisés no tenía nada, él solamente quería ver por qué la zarza no se consumía. Y sabe, amados hermanos, ¿por qué es que Dios contesta oración? ¿Cómo es que Dios contesta oración? ¿Por qué es que Dios? ¿Cómo lo hace Dios? Señor, gracias porque lo haces. No podemos entender detalles, no podemos asimilar las cosas, pero me asombro y me maravillo de lo que tú eres. Viendo Jehová que iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y respondióme aquí. Fíjense qué importante, amados hermanos, cuando usted y yo tenemos esta capacidad de asombro, de admiración, de maravillarnos, Dios nos empieza a acercar más a su presencia. Dios empieza a revelar a nosotros. Y dijo Dios a Moisés: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Wow. Qué cosa tan hermosa. El adorador, entre más se acerca a Dios, más pecador se siente. Dios nos hace ver qué pequeños somos, qué indignos somos, que no somos nada, no merecemos nada. Dios ha tenido misericordia en ver al hombre y acordarse de nosotros y mandar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¡Qué grande es Dios! El pragmatismo del asombro es tan práctico que tú puedes asombrarte, maravillarte en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida. Y lo que Dios ha hecho en el pasado en tu vida y lo que Dios va a hacer. Último punto del asombro, de adoración, importante es cómo regresar al asombro. Bueno, el asombro viene en gran parte que no podemos explicar las cosas de Dios. Si alguien puede explicar las cosas de Dios, creo que no ha entendido quién es Dios. A Dios no lo podemos explicar. Dios se cree por fe. Job, tengo este ejemplo que Dios me dio en un tiempo muy especial en mi vida. Job 37, versículo 20. Job no podía entender por qué Dios había permitido lo que permitió en su vida. Si él era un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre obediente, Job no entendía. Y él trató de explicar, pero no entendía. Y fíjese lo que dice Dios. Job 37, 20. Dice: será preciso contarle cuando yo hablare, por más que el hombre razone, quedará como abismado. No podemos entender a Dios. No podemos estar satisfechos con lo que conocemos de Dios. Tenemos que darnos cuenta que hay mucho más que Dios quiere enseñarnos, no extrabíblico, ni antibíblico, pero bíblico, que simplemente hemos visto todos los días, pero no hemos puesto atención para asombrarnos y admirarnos y maravillarnos de lo fiel, misericordioso y bueno que es Dios en nuestra vida. ¿Cómo regresar al asombro? Te voy a dar unas sugerencias. Número 1, no tengas temor de ir
a ver la zarza ardiendo. Si Dios está tratando de enseñarte una zarza ardiendo en tu vida, no tengas temor de ir a verla. Dios está, amados, creo que visitándonos hoy en día. Dios está queriendo arder en esta iglesia. Dios está queriendo arder en este mundo y a veces tenemos temor de ir a ver la zarza ardiendo. Número 2, medita y estudia su palabra. Ahí en Romanos 11 vemos que cuando uno medita y estudia la palabra de Dios, se da cuenta de cuán grande es Dios. Y fíjese ahí en Romanos 11, en el versículo 32 al 36. Es muy interesante lo que la Escritura nos enseña. Romanos 11, versículo 32 y el 36. Dice la palabra de Dios. Dice, porque Dios sujetó todas las cosas en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 36, versículo 35. 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Número 1, no tengas temor de ir a ver la zarza ardiendo en tu vida. Número 2, medita y estudia su palabra. Número 3, no te olvides de la doxología, más allá de la teología. Número 4, no sobrepases el tiempo en tu vida de sentirte indigno, porque no somos dignos, solamente Dios, Cristo es digno. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Número 5, pídele a Dios un corazón como de niño, para con tu Padre Celestial. Dile a Dios, remueve las escamas de mis ojos espirituales para poder asombrarme otra vez, como cuando era niño, pero esta vez asombrarme de ti y maravillarme de ti, Dios. Quita la callosidad de mi corazón, oh Dios. Señor, perdóname de mi obstinación y de mi falta de disposición para cambiar las cosas que creo que son así, que no las aceptaría de otra manera. Líbranos, Señor, de caer en la adoración rutinaria y oraciones repetitivas. Ayúdanos a adorarte de corazón cada que nos acerquemos a tu presencia por cosas tan hermosas como el agua, el sol, la luna, las estrellas, las flores, porque ellas son las grandes obras de Dios. Pide al Espíritu Santo de Dios que energice al nuevo hombre en ti. Energice al nuevo hombre en ti para que tú puedas tener esa energía espiritual para ver a Dios con unos ojos dentro de la Biblia, dentro de la teología bíblica, dentro de lo que es los principios bíblicos, pero ver cosas que tú vas a admirar, a maravillarte de quién es Dios. Padre, gracias por tu palabra. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que nos das de poder asombrarnos, de poder admirarte, de poder maravillarnos de ti, Señor. No nos has dejado sin revelación. No nos has dejado, Señor, sin razones para admirarnos y maravillarnos de ti. El salmista lo dijo ahí en Salmo 139. Claramente lo dijo el salmista: estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. El salmista se refería, Señor, a su cuerpo, que en oculto fue formado, entretejido en lo profundo de la tierra, que su embrión vieron tus ojos, que tú conocías las partes de su cuerpo desde antes de que él fuera creado. Y el salmista estaba maravillado por eso. A veces nosotros ni siquiera hemos pensado una sola vez que mi embrión vieron tus ojos. Señor, que tú contaste todas nuestras partes cuando nos formaste en el vientre de nuestra madre. Ni siquiera pensamos eso, Dios, menos vamos a asombrarnos. Señor, ayúdanos a tener creatividad, Señor, a tener admiración y asombro por las grandes obras de Dios, en parámetros bíblicos y en formas, Señor, bíblicas que puedan ayudarnos a adorar
y a acercarnos a ti y decir, Señor, bendito sea tu nombre, maravilloso eres, grandioso eres, Señor. Gracias por tus obras. Tú eres digno, Señor. Ayúdanos a adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por este mensaje. Te lo ruego en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor. Vamos a entonar el número 137 en el himnario. Y en la pantalla va a aparecer. Y después vamos a quedar despedidos. 137. Dice: qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy, cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso, los cielos, la luna y el sol, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Quiero mandar una felicitación a Abigail Barahona, que cumple años hoy. Abby, felicidades, Dios te bendiga, que Dios te siga dando muchos años de vida y prospere tu camino y te dé los deseos de tu corazón. También el hermano Bonifacio López cumple años mañana. Y Santos y Elbe Barahona, aniversario de bodas mañana, 14 de mayo. Esté orando por ellos, felicítelos. La hermana Judith Flores cumple años el día 16 de mayo, para que estemos orando por ellos. Y no mencioné el domingo, pero la hermana Edmari Flores cumplió años el sábado pasado, para que también le felicite. Vea el mensaje del pastor respecto a los servicios del domingo. Quedan algunas bancas disponibles. Haga su reservación en GroupMe, o si no entiende, no puede, hábleme y yo con todo gusto le ayudo a sacar su problema. Dios les bendiga, gracias por estar aquí. Hasta pronto.